noches, bienvenidos y bienvenidas a esta letra chica de lunes. ¿Cómo estás, Jorge Temponi? Muy bien, Julieta Núñez Tomás, ¿y tú? Muy bien también, me alegro de estar nuevamente acá, hoy con muchísimos temas. Entre ellos, nuevamente un video registrado con un celular constata abuso policial. Vamos a estar teniendo la opinión de defensores públicos y abordando la realidad de lo que está sucediendo con este tema en nuestro país. Hace un año comentábamos en este mismo programa, bueno, y en otros del canal, pero fue noticia y fue muy discutido el acuerdo entre Antel y los canales privados por incluir en la grilla de Antel TV a esos tres, al 4, al 10 y al 12, a un valor aproximado de $1.200.000 para cada uno por año, iba incluido. Bueno, ¿qué pasa un año después? ¿Cuál es la evaluación? Porque el integrante del directorio por la oposición, por el Frente Amplio, dice que el negocio no está valiendo la pena. Y un tercer tema que vamos a tener en minutos nada más es la histórica condena de la justicia de San José, que por primera vez tipifica el delito de tortura contra dos exmilitares. Vamos a tener aquí en minutos nada más el testimonio de una de las testigos de este caso. Bien, pero para comenzar el programa nos parecía de orden y así queríamos hacerlo. Vamos a recordar al tan querido para propios y ajenos, me refiero a nivel político, ¿no? Respetado desde todas las filas y muy querido Mariano Arana, que falleció, como ustedes por supuesto saben, en la jornada de ayer y que tanto tiene que ver con la ciudad de Montevideo e incluso con la aparición, el nacimiento de este mismo canal de TV Ciudad. Para recordarlo nos vamos directamente al móvil. Diego Martín y Lemos, muy buenas noches. ¿Dónde estás, querido? Julieta, Tempo, buenas noches para ustedes y para la audiencia. Nos encontramos en un lugar que era la casa de Mariano Arana, que es la Facultad de Arquitectura, donde ingresó, luego fue docente, bueno, y es un muy recordado docente. Hoy a lo largo de la jornada estuvimos por acá, en lo que fue su camino al cementerio del Buceo, donde descansan sus restos. Se pasó por acá y un sentido homenaje por la Facultad de Arquitectura y hablamos con algunos docentes jóvenes que lo recordaban de haberlo tenido en la década del 90 y bueno, clases muy particulares por su pasión por la arquitectura. Y para hablar de esto estamos con Salvador Esqueloto, que fue decano de esta facultad, y preguntarte, Salvador, ¿qué legado pensás que deja Mariano Arana en esta facultad? Y bueno, hoy se profundizó muchísimo, todos los actores políticos que hablaron, todos los representantes también de esta casa de estudios, bueno, del valor que le daba Mariano Arana a la arquitectura de la ciudad de Montevideo y su pasión por la ciudad de Montevideo. Bien. Antes que nada decir que, como bien tú anunciabas, esta fue su casa durante muchas décadas. Él ingresó a los 18 años como estudiante en el año 51, un año muy convulsionado porque hubo una gran huelga estudiantil que lo sorprendió para el cambio del plan de estudios y una serie de actualizaciones que reclamaban los estudiantes de una arquitectura más social y más comprometida. Luego fue militante de la ley orgánica, de la generación de la ley orgánica. Muy joven ingresó a la docencia en el Instituto de Historia. Luego fue profesor titular de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Contemporáneo, que es como lo recordamos más durante décadas, hasta que finalmente en el periodo de la dictadura cesó en su cargo y bueno, dejó la facultad con gran dolor, pero siguió ejerciendo su magisterio en la Universidad de Extramuros, retomó su actividad a la vuelta de la democracia y fue director del Instituto de Historia. Bueno, después la actividad pública lo absorbió, pero siempre siguió vinculado a esta casa, donde fue profesor emérito y doctor honoris causa de la Universidad de la República. ¿Lo tuviste como docente? Lo tuve como docente en el año 76 y yo contaba en alguna otra entrevista que venían a sus clases hasta los estudiantes que habían aprobado, a volver a escucharlo porque eran verdaderas conferencias y eran asambleas de libertad de pensamiento en un momento muy oscuro de la vida del país y de la universidad. Y su legado es, entre otras cosas, el haber contagiado a cientos, a miles de nosotros de distintas generaciones, ya desde principios de los 60 hasta fines de los 90, imagínense, la energía con que él trabajaba los temas de la arquitectura contemporánea, sobre todo,
y también del patrimonio, pero es muy poco conocido lo de la arquitectura contemporánea. Agregué un detalle ahí en sus clases y en eso que transmitías. Él contó hace poco en una entrevista que tenía mucha timidez cuando empieza a dar las clases y que se tuvo que preparar durante un tiempo, claro, para bueno, ver qué iba a decir, cómo le iba a decir, de qué forma, y bueno, después logró obviamente superarlo. Sí, esa es la historia de su primera clase, pero claramente esa, digamos, esa actitud docente que lo llevó de la docencia luego a la defensa del patrimonio y finalmente a la vida pública, es un hilo conductor de su vida, ¿no? Y uno de los docentes guarda obviamente los contenidos que transmiten, su sabiduría, que era absolutamente apabullante, porque él conectaba la arquitectura con el cine, con la fotografía, con las artes plásticas, con las artes escénicas, con la música, y tenía un conocimiento profundo sobre todo de la cultura contemporánea, pero ese contenido lo transmitía con un compromiso de vida que evidentemente fue lo que imbuyó de entusiasmo a muchísimos chiquilines como yo, que lo tuve cuando tenía 18 años y que lo seguimos acompañando durante décadas, ¿no? Realmente ese recuerdo está vivo en la gente que lo acompañó hoy y en muchos más que no pudieron venir y que nos han llegado mensajes de todo el mundo, porque realmente a su vez su legado también es haber hecho conocer la arquitectura uruguaya fuera de fronteras. Por ejemplo, la obra del ingeniero Dieste, que es una obra superlativa, él llevó a difundirla por toda Europa, por los Estados Unidos, por Japón. Ha sido un factor importante de esa difusión. El cooperativismo de vivienda también, que él lo ejerció como profesional desde el Centro Cooperativista Uruguayo. El conocimiento en el exterior de esa experiencia maravillosa de las cooperativas de vivienda uruguayas las impulsó en su difusión en España, en toda América Latina, y también la arquitectura moderna, y sobre todo la arquitectura moderna del siglo XX en Montevideo, que es otra, yo diría, eran sus tres pasiones, ¿no? La vivienda popular, la obra de Dieste y la arquitectura y el urbanismo modernos en Uruguay. Salvador, tenía algo también que se destacó mucho, que lo mencionaba él en su discurso, que tenía que ver esto de, bueno, de las poblaciones y cómo las poblaciones hacen a los lugares y cómo los lugares arquitectónicamente tienen que responder también a las necesidades que tiene esta persona, y no importa si se está, bueno, en un barrio más céntrico o en la periferia, se tiene que cumplir con las necesidades, porque lo más importante son las personas. Él tenía varias muletillas. Una era que la daba en sus clases, pero también en su actividad como gobierno, como gobernante. Es decir, él tenía un principio que la arquitectura de la pobreza no justifica la pobreza de la arquitectura. Y también decía que las ciudades no las hacen ni los gobernantes, ni los arquitectos, ni los intendentes, sino que las hacen las personas que las habitan. Con esos dos principios, él se bajó de cualquier posible elitismo y conectó justamente con la gente común y corriente, con la gente sencilla, que percibía justamente el valor de esos estímulos estéticos, de la calidad de la arquitectura, de la calidad de los entornos urbanos, de la defensa del ambiente, lo cual fue también muy pionero en sus clases a principios de los años 70, y de un reconocimiento del aporte de las culturas populares también en diálogo con las culturas más, digamos, encumbradas, de las artes más reconocidas. Y bueno, en ello él hizo una síntesis original que está en sus escritos, está en sus trabajos de investigación, en sus artículos, y por ello ha sido conocido a nivel internacional. O sea, en toda América Latina el Uruguay y la arquitectura uruguaya tiene como una identificación muy fuerte con la forma de interpretarla y de comunicarla que tuvo Mariano, quien además, y tenemos que decirlo, fue un arquitecto práctico. Es decir, él en su vida profesional durante muchas décadas tuvo como socio al arquitecto Mario Spallanzani, hicieron obras privadas, obras públicas, trabajaron para el Teatro El Galpón, proyectaron y construyeron conjuntos de vivienda en Montevideo, en el interior, y él tuvo un papel muy importante en el cooperativismo en los años 70. Todo ello lo llevó a ser un referente que después cuajó en la defensa del patrimonio cultural cuando estuvo amenazado en épocas de dictadura, y con muchos colegas
Se reunían y empezaron a trabajar en eso. Exactamente, con un proceso que han descrito mucho mejor otros compañeros que yo, pero que arrancó desde la defensa de la ciudad vieja y se proyectó a una defensa global de nuestros entornos urbanos, de nuestros patrimonios amenazados, donde también conectó muy empáticamente con la gente más sencilla, ¿no? Con la gente de los barrios, en Montevideo, en el interior, bueno, con todas las generaciones, con jóvenes liceales, con niños de las escuelas. Realmente su capacidad de comunicación y su capacidad de conectar con los sentimientos lo llevaron justamente a ser quien fue y ser tan recordado como lo vamos a recordar de hoy en más. Salvador, para cerrar, y te pido lo más breve posible, en un día que obviamente ha sido muy cargado de muchas emociones, ¿qué sentiste cómo se dio su despedida hoy? Sentimientos encontrados, ¿no? Entre ayer y hoy mucha pérdida, mucho dolor, pero también un enorme agradecimiento. Y esto lo digo a título personal, pero es lo mismo que encontré en toda la gente que saludaba hoy. Es decir, un sentimiento de que era poco creíble que ya no estuviera más, porque Mariano estaba, permanentemente nos interpelaba con sus llamadas telefónicas, con sus visitas, pidiendo cosas, reclamando que hiciéramos alguna actividad, que nos ocupáramos de algún problema, que resolviéramos o que denunciáramos alguna situación que no estaba bien, y no tenerlo va a ser algo extraño, ¿no? No podíamos pensarnos sin Mariano y creo que ahora vamos a tener que reinventarnos. Salvador, te agradecemos por esto. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Bueno, compañeros, en un día obviamente cargado de emociones, de muchas imágenes que darán desde acá de la Facultad de Arquitectura con varios estudiantes que se están retirando, porque el legado de Mariano Arana va a seguir. Volvemos a estudios cuando quieran. Gracias, Diego, y gracias a Salvador, por supuesto, y hasta siempre, Mariano. Ha estado el canal atento todo el día a esta despedida y ahora tenemos otros temas para compartir en esta letra chica. Antes de pasar a ello, les recuerdo el WhatsApp, nuestra vía de comunicación para que manden mensajes de texto, que es el 092-374-089. Y como les decíamos hace unos minutos nada más, la justicia en un fallo histórico condenó a 12 años y medio de prisión a 2 militares retirados, Rubens Francia y Francisco Macaluso, por los delitos de privación de libertad y torturas ocurridos durante la última dictadura militar en el departamento de San José. Estas torturas fueron contra 20 jóvenes militantes de la Unión de la Juventud Comunista en el ex batallón de Infantería número 6 de San José entre 1975 y 1978. Para hablar sobre esto recibimos con muchísimo gusto a Ana Espinosa, expresa política de esta causa y testigo además en este juicio. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Ana, este es un caso, como decíamos, excepcional, es un fallo histórico que además en el que trabajaron muchísimo tiempo y pasaron muchas cosas sobre las que ya vamos a profundizar, pero la jueza, en este caso Elvia Merlo, admite el delito de tortura. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquellos años tan oscuros? Bueno, en primer lugar quiero decir que este fallo consta de 104 páginas que fundamentan exhaustivamente los delitos de lesa humanidad y de tortura, que incluye otros delitos como la privación de libertad, las lesiones graves y eso que estaba diferente en los códigos, hoy se aúna en el concepto de tortura, que ya lo había mencionado el juez de los vagones del primer juicio que hubo con un resultado de prisión para uno de los responsables. Pero en este caso son 2 militares y una de las cosas que decía nuestro abogado defensor Chargonia es que este es un juicio no solo histórico a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque sienta jurisprudencia, queda definido de hoy y para siempre, para el resto de los casos, que lo que se hizo en un momento de nuestro país donde se terminó con la
Constitución, donde se dejó de respetar la Constitución y los derechos humanos y la dignidad humana, porque se atacó a jóvenes acusados de pintar paredes y hacíamos un diarito que se llamaba Grito de Asensio y repartíamos volantes en contra de la dictadura. Y en todos estos años, en 50 años, ellos han tratado de poner las cosas al revés y de decir que nosotros éramos los delincuentes, que estábamos en contra del Estado, cuando era el Estado, representado en ese momento por el Ejército, el que realmente estaba subvirtiendo la Constitución, estaba violando la Constitución. Y con eso la vida y haciendo todo lo que hicieron para sostener esos años horribles de dictadura donde todo el mundo fue perjudicado, no fue solamente los que fuimos torturados, sino que, bueno, todos sabemos que hubo torturas, pero también hubo desapariciones, hubo gente privada de libertad, bajo un código militar, juzgados bajo un código militar que no correspondía que nos juzgara porque nosotros éramos civiles. Según tu propio recuerdo personal y los testimonios del juicio, ¿qué roles tenían Rubens Francia y Francisco, los torturadores Rubens Francia y Francisco Macaluso? Bueno, los dos eran del S2. El S2, según informes obtenidos del propio ejército, porque quiero aclararles que no solo están los testimonios nuestros como pruebas, sino que hay toda una documentación. Después, si ustedes quieren, yo les leo cuáles son los documentos que fueron usados en la causa para lograr la acusación. Ellos eran en los cuarteles en ese momento, no sé ahora, pero en ese momento estaba el primer jefe, que era Sergio Sosa, el segundo al mando, que era Puñales. Los dos están muertos, los dos estaban acusados, estaban denunciados en toda la denuncia de todos nosotros. El tercero al mando era Macaluso y el cuarto era Francia. Los otros dos fallecieron, así que el juicio fue solamente para ellos. Ellos eran los encargados de los detenidos. El S2, había un S2 y un S3 que hacían suplencias ahí entre ellos, pero ellos eran posiblemente no los que dieran las órdenes fundamentales, sino que fueran el primer y el segundo jefe. Pero ellos eran el tercero y el cuarto al mando. Cuando hacen el alegato los abogados de ellos y dicen que no estaban presentes, no niegan que se torturaba, niegan que estaban presentes. Claro. Cosa que en los testimonios nuestros y en la documentación que nos provee el ejército sí figura que están allí en el momento de las torturas y de todo lo que pasó, que estaban presentes en ese batallón en ese momento. ¿Cuáles eran las condiciones de reclusión en ese momento, en ese batallón? Las condiciones de reclusión eran terribles. A nosotros nos sacan de nuestras casas encapuchados, nos tiran en un camión, nos llevan a un lugar en el que algunos decimos caballerizas y otros dicen tambo, porque era un lugar así como para animales. Allí nos ponen de plantón a todos. El plantón es un procedimiento en el cual nosotros estamos parados con las piernas abiertas y muchas veces también los brazos, que luego de muchas horas, obviamente, se vuelve insoportable. Esos plantones le llaman ablande ellos, porque después de eso y de bajar, no nos permiten ir al baño, no nos dan agua, no nos dan de comer. Todo eso se llama ablande, nos orinamos y
y bueno, hacemos todas esas necesidades encima porque no nos llevan al baño, permanecemos muchas horas en esas condiciones, se burlan de que tenemos olor, de la situación, de que estamos tirados en el piso, de que muchas veces nos golpean porque intentamos cerrarla. Bueno, esa es la primera etapa, la que ellos le llamaban ablande. Luego del ablande comienza realmente el tratamiento que hoy podemos decir con el aval de la legalidad, la tortura propiamente dicha, que es en la que supuestamente ellos nos producen lesiones, nos maltratan con el objetivo de obtener información. Después les voy a aclarar que no era para obtener información porque la información ya la tenían. En un pueblo como San José es muy difícil que no se supiera algo, que quién era de la UJC o quién era del Partido Socialista o quién era yo qué sé. Pero entonces empieza el tratamiento donde no todos los compañeros míos lo recuerdan, pero sí que en un momento, y esto un poco anecdótico, hay 3 puertas, en un momento me levantan la capucha y yo veo que hay 3 puertas en las que dice electroshock, hidroterapia y psicoterapia. Preguntados lo que significaba, hidroterapia sin duda significaba el submarino, que tiene 2 modalidades, el submarino seco, que es con una goma que no permite entrar el aire, pero tampoco el agua, y el submarino húmedo, que es con la cabeza dentro del agua con otros componentes de vómitos, porque por supuesto eso entra en el cuerpo. Luego están los tratamientos de electroshock, que era en el cuartel de San José se llegó a, y esto es muy fuerte, se llegó a hacer electroshock en vagina y en el ano de compañeros. Es muy difícil contar esto porque realmente muestra la bestialidad de esta gente. Y luego el psicoterapia, la puerta que indicaba psicoterapia, que era en la que se realizaba, el supuesto interrogatorio, que era simplemente a los efectos de humillar. Todo este tratamiento se realizaba en el caso de muchas compañeras y compañeros en estado de desnudez, donde en el lugar de tortura habían 8 o 10 personas, dicho por ellos. Nosotros no lo veíamos porque nosotros estábamos encapuchados. Ana, ¿a qué te aferrabas en ese momento a nivel mental como para poder seguir adelante? ¿Qué recordás de qué te daba fuerzas? Lo primero era proteger a los compañeros. Lo primero era no aportarles datos para que no cayera más gente. A medida que fuimos viendo que estábamos todos, la cosa se fue haciendo más sencilla. Pero creo que el objetivo de todos nosotros era proteger a los que no estaban. Y también mantenernos lo más sanos posible, lo más cuerdos posible, porque ese tratamiento que duraba días y noches, muchos días y muchas noches, hubo colgamiento también de compañeros y otra tortura que se llama el potro, que no se aplicó a todos los compañeros, fue solamente a algunos. A la vida nos aferrábamos. Teníamos 20 años, queríamos vivir, queríamos creer que eso era una instancia que iba a pasar. Cuando nos detuvieron en el año 75. Nosotros el día antes habíamos estado en un baile, estábamos planificando, todos estudiábamos, estábamos planificando nuestra vida futura, tener hijos, armar nuestra vida normal, terminar las carreras, estudiar.
Y eso se cortó de raíz. Eso se cortó de raíz. Hubo compañeros que ni siquiera aceptaron que eran de la UJC, aún en esas condiciones, a los cuales realmente hay que sacarles el sombrero. ¿Qué se siente haber llegado ahora a esta instancia judicial, tantos años después, con estos mismos compañeros con los que vivieron esta experiencia? ¿Cómo fue ese proceso y qué significado tiene esta sentencia en este momento, con todo esto que contás, con todos los componentes además de compañerismo? Y creo que si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes de las instancias judiciales, se nota muchísimo eso, ¿no? Aguantar juntos ese momento, aguantar juntos y juntas también ese proceso larguísimo para que llegue esta instancia y ahora lograr una sentencia. ¿Cómo se vive eso? Eso se vive con todo el amor del mundo, porque estos compañeros y los que no están, que lamentablemente son muchos, somos hermanos de la vida. No sé lo que haríamos por cualquiera de los otros, haríamos lo que fuese, porque compartir ese tipo de experiencia hace que uno sea entrañable para el otro. Y hablando del amor, nosotros fuimos acusados muchas veces incluso el abogado de Macaluso dice que esto es un complot de venganza nuestro contra el ejército. Un ejército que debió protegernos, porque el Estado debía proteger a los ciudadanos. No estaba el ejército creado para atacar a los ciudadanos, estaba para defenderlos. Y el desprestigio que hoy tiene el ejército es en parte porque esa función que debió cumplir el Estado, ellos no la cumplieron. Fueron los que hicieron todo esto para terminar con una idea, porque verdaderamente nosotros éramos simplemente militantes como los de hoy. Y creo que me fui por las ramas como Mariano. No. San José se puede decir cariñosamente que es un pueblo, es una ciudad, tiene unos 37.000 habitantes más o menos. ¿Qué características tuvo todo este proceso en una ciudad de 37.000 habitantes, donde no literalmente se conocen todos, pero se conocen mucho, entre muchos, hay mucha cercanía y de repente puede haber desde apoyos entrañables hasta reproches injustos, hasta mentiras que se esparcen. Exacto. Y cómo se convive, porque uno piensa que en una ciudad donde la gente es más anónima, donde son muchos millones de habitantes, bueno, el horror de ese nivel de destrato humano puede tener el rostro oculto. Acá no. ¿Cómo se vivió en San José esto y puede ser aplicable a tantas ciudades y pueblos del interior? Había como un manto de silencio porque nosotros no le llamamos terrorismo de Estado porque sí. La palabra terrorismo, atrás de esa está la palabra miedo. Cuando nosotros salimos en el año 78, la gente tenía muchísimo miedo. Y nosotros, lógicamente, que éramos personas que si bien nos conocían y conocían a nuestros padres y conocían que éramos estudiantes y que éramos muchachos del pueblo, pero la gente tenía miedo de acercarse, de ser asociadas con ustedes por Lo hacían, mucha gente lo hizo. Y por suerte nos amparó de alguna manera, a pesar de estar arriesgando, porque realmente estaban arriesgando su vida. No es que la gente tenía miedo porque era miedosa. La gente tenía miedo porque atrás de esto que nosotros contamos, iba cualquiera. Nosotros tuvimos compañeros en el caso que ni siquiera eran de la UJC,
que ni siquiera eran militantes de la UJC, que cayeron ahí porque una vez habían tenido un mimeógrafo, una especie de imprentita en su casa, y fueron a la misma situación de tortura que fuimos los que éramos de la UJC. Que ni por asomo era un delito ser de la UJC, ¿verdad? Era una militancia totalmente pacífica. Sí. Y además, tanto la UJC como el Partido Comunista habían sido legales hasta el año 73, hasta el golpe de Estado. No sé. Lo que quieras decir para cerrar, Ana. Sí. Yo quiero decir que para nosotros esto fue muy difícil empezar a hacer la denuncia. Nos costó juntarnos, nos costó decidirnos, pero cuando entramos y fuimos a la Fiscalía, encontramos una contención, un nivel de contención en la Fiscalía que hoy nos llena de agradecimiento con la Fiscalía, con los abogados de Luz Ibarburu, con la Intersocial de San José. Nunca estuvimos solos, siempre estuvimos con muchísima gente. Si ustedes ven las imágenes de ese día, van a ver que el pueblo que estaba allí, el que se animó a ir ayer, el día de la sentencia, nos dieron como 1000 abrazos. Y es lo que tenemos en el alma, 1000 abrazos. Porque la alegría de que los haya... Es una justicia tardía, es una justicia que no es justicia del todo. Lo dice la propia jueza. Nosotros esto se lo debemos a ustedes, dice la jueza, porque realmente pasaron 50 años. Y bueno, pero el amor de la gente que nos rodeó, y ustedes, la prensa, toda la gente que se nos ha acercado, y este veredicto genial de esta jueza que pone para siempre la palabra tortura acá en el Uruguay. Ana, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar acá y gracias por tu fuerza, porque estos casos no son solamente para ustedes y justicia para ustedes, es justicia para todo el país, porque estos delitos se cometieron contra todos y contra todas. Así que es un paso más para seguir avanzando. Ya te lo damos de palabra, en la pausa lo materializamos. Los abrazos van a ser 1002 dentro de un minuto. Y en un par de minutos sigue la letra chica. La palabra. Gracias, Ana, 1000 gracias. Bueno, 1002. Ya regresamos con más la letra chica después de esta breve tarde. Continuamos con la letra chica. Uno de los temas que adelantábamos al inicio es el abuso policial. La semana pasada nomás conocimos un video en el que 4 adolescentes son golpeados y amenazados por la policía. Uno de ellos, que está filmando este procedimiento, recibe algunas amenazas por parte de un policía que le dice que está filmando. Cuando se da cuenta que está filmando, le dice: el derecho, ¿sabes hasta dónde va? Hasta donde publiques eso. Tras hacerse pública esta filmación, el Ministerio del Interior comenzó una investigación interna y Fiscalía también, para hablar sobre el abuso policial y también para reconocer o empezar a meternos dentro de lo que es el registro de este abuso por parte de quién y cómo eso puede afectar las causas. Es que recibimos a Joaquín Gamba, defensor público, integrante de la Asociación de Defensores Públicos. Joaquín, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá. Antes de meternos de lleno con esto, vamos a compartir el video del que hablaba recién. Ahora yo le explico, pero si no dejan trabajar a la policía, pongan la mano contra la pared. Pongan la mano contra la pared. Bueno, silencio, 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 silencio. Silencio, silencio, silencio.
Echame una cosita. ¿Es mi derecho o no es mi derecho? ¿Eh? ¿Es mi derecho? Yo te voy a decir una cosita. No es mi derecho. Yo te voy a decir una cosita. Te estoy hablando bien. ¿El Yo derecho? nunca hablé mal. Yo ¿El hablé derecho mal. sabes hasta dónde va? ¿Hasta dónde? Ajá. ¿Me vas a Escuchame una cosita. ¿El derecho sabes hasta dónde va? ¿Hasta dónde? Hasta el momento que vos publiques esa. No, yo no lo voy a Bueno, publicar, escuchame una lo cosita. quiero tener de prueba. ¿De prueba de qué? De prueba por... Veíamos un pequeño fragmento nomás de lo que fue. Este es un caso, pero hemos conocido varios casos. De hecho, varios hablan de un ascenso de este tipo de sucesos vinculados al procedimiento policial. Filmar es un derecho, las personas pueden hacerlo y la policía no puede sin una orden judicial ni pedir que se borre ese video, ni tampoco acceder a los archivos del teléfono. Pero hoy vamos a estar hablando en particular sobre el registro del abuso policial. El registro de esto, ¿qué derechos tienen los ciudadanos para hacerlo? Si se puede, si se debe, pero además también qué ocurre con la policía en particular y con el registro de los procedimientos policiales. Joaquín, empecemos a hablar un poquito sobre esto. ¿Se puede, no se puede filmar un procedimiento policial? ¿Deben hacer los ciudadanos? ¿Lo debe hacer la policía? ¿Cómo es que funciona? Bien, en primer término, viendo el video, el ciudadano que filma tiene todo el derecho en hacerlo. El policía que lo intimida ya está cometiendo un abuso de funciones. Cualquier ciudadano tiene el derecho a grabar un procedimiento. Lo que no puede hacer es entrometerse, pero es evidente que por filmar un procedimiento no se va a entrometer o va a obstaculizar el procedimiento. Eso en primer término para que quede claro. Después, respecto al otro punto en cuanto a que la policía tiene obligación en filmar todos estos procedimientos, existe un protocolo que está vigente del año 2019 y que fue avalado por las actuales autoridades en cuanto obliga a la policía a filmar todos estos procedimientos desde el registro hasta los controles de identidad y sin excepción alguna las detenciones. Esto es una norma que la policía la debe de acatar. Lo que pasa es que no se cumple en la mayoría de las situaciones. Y creo que este protocolo creo que no se tenía conocimiento de él. Yo lo accedí a través de un acceso a la información que hice a principios de este año y en el propio informe de la policía expresa que este protocolo se iba a entregar a las distintas seccionales con los nuevos equipos que iban a incorporarse. O sea, evidentemente hay un desconocimiento en el cuerpo policial, creo yo, y en todos los ciudadanos de que efectivamente existe un protocolo donde la policía debe de filmar todos los procedimientos y eso además tiene toda una cadena de custodia, esa filmación donde hay un responsable. ¿Y qué sucede cuando no se utilizan estas cámaras? Estamos hablando de las cámaras corporales, ¿verdad? Exacto. Cuando no se utilizan estas cámaras, ¿se puede, en casos en los que haya cuestionamientos con respecto al accionar policial, se puede usar en contra, digamos, del policía o se puede utilizar como una presunción en su contra el hecho de no haber tenido la obligación, lo que es obligatorio, claro, que es una cámara corporal? Claro, en primer término debería haber una responsabilidad administrativa del funcionario policial. Y en segundo término, desde el punto de vista judicial, sí entendemos los defensores que el no grabar, el no firmar estos procedimientos cuando es cuestionado por el propio imputado, debe de ser utilizado o debe de ser usado como una presunción en contra y ya hay sentencias, decisiones judiciales que van en esta línea y que entendemos que está bien porque es un mensaje a la policía que en caso de que no se filmen, cuando hay un cuestionamiento, se tiene por válido la palabra del imputado y después, bueno, entiendo que si la policía tiene los medios, porque la policía actualmente tiene más de 3.000 cámaras que andan de acuerdo a la información, o sea, es imposible que manifiesten que no habían equipos. Entonces, si el Estado tiene las herramientas para crear estas garantías, no se puede omitirlas por parte de los funcionarios cuando están restringiendo las libertades.
Y en una denuncia muy reciente de abuso policial que tú nos compartiste hace muy poquito, se ve un procedimiento policial abusivo, una golpiza abusiva a un detenido. Esto quedó registrado en una cámara corporal de uno de los agentes policiales que intervino en ese contexto, y se escucha en esa denuncia policial que los policías se dan cuenta que la cámara estaba grabando y de alguna manera se arrepienten. Además de escucharse cómo de alguna manera intentan persuadir al detenido para que cambie su versión, también se escucha una especie de lamento por saber que la cámara estaba filmando. ¿No hay intención de la policía de cumplir la ley en este sentido? Bueno, esa es una denuncia que hizo una de nuestras compañeras en cuanto en un procedimiento policial quedó claramente registrada esta situación. Los policías no advierten que estaba filmando las cámaras. Hay una situación de abuso policial tremenda. Se denuncia esta situación a la Fiscalía y hace más de un año que está la Fiscalía con este tema. Y no sabemos qué ha sucedido, por lo menos no hemos tenido conocimientos de que se haya ni siquiera formalizado a los funcionarios policiales. También creo que el Estado acá tiene un debe, la Fiscalía no tiene un protocolo para actuar en estas situaciones, lo cual viola normas internacionales y recomendaciones del Comité contra la Tortura. Sobre eso mismo te quería preguntar, porque no es únicamente en el caso de las detenciones. El Comité contra la Tortura de la ONU también recomienda al Estado uruguayo o solicita al Estado uruguayo que haga filmación del momento de los interrogatorios. ¿Qué sucede con eso? Bien, el Comité recomienda al Estado que debe de filmarse los interrogatorios en las seccionales policiales. En el acceso a la información que hice al Ministerio del Interior, ellos responden de que no los hacen porque la ley de procedimiento policial no los obliga, lo cual no creo que es una opinión válida, por cuanto precisamente organismos internacionales están recomendando al Uruguay a que comience a filmar los interrogatorios. Pero además, ¿por qué? Porque acá es donde se produce la mayor parte de las vulneraciones a los derechos de las personas detenidas, a los imputados. No olvidemos además que hoy por la LUC hay 4 horas que la policía puede hacer una investigación autónoma, 4 horas oscuras donde la policía puede hacer cualquier cosa. Entonces, si no, por lo menos debemos de grabar, que el Estado grabe, filme, por lo menos qué pasan en esas 4 horas. En realidad lo que debería de haber es un defensor ahí con él, bueno, pero no hay defensores, entonces por lo menos se debería de grabar estas 4 horas donde pasa cualquier cosa en cuanto a hostigamientos psicológicos, inclusive físicos. Esto es así, por más que lo nieguen quienes trabajamos en la parte penal, sabemos que esto pasa y sigue pasando. Y la última que te quería consultar, Joaquín, ¿cuál es el lugar en el que quedan los defensores públicos cuando denuncian este tipo de procedimientos policiales? Porque sabemos que ustedes están abocados a la defensa pública y sabemos también que no es gratuito y no ha sido gratuito incluso en casos de fiscalía y de fiscales ir en contra del mal accionar de la policía. Claro, en el interior más que nada los defensores están bastante expuestos a cuando se denuncian tener represalia, como han habido. Por eso también entiendo que debe de haber un protocolo para estas situaciones, que actúen fiscalías distintas del lugar donde se produjo el hecho. Un fiscal, por ejemplo, de Paysandú, no puede investigar, entiendo yo, un abuso que
hizo la policía de Paysandú, porque después va a tener que trabajar con ella. Entonces entiendo que debería de crearse un equipo de investigación en esta línea, y también de defensores que asistan a las víctimas, porque también hemos tenido defensores que han sido amedrentados más que nada en el interior por estas situaciones. ¿Qué tan lejos está entonces el Ministerio del Interior de cumplir con la ley? Bueno, eso habría que preguntárselo. Hay un discurso oficial que ellos cumplen toda la ley a rajatabla. Los que estamos en la cancha en el día a día sabemos que hay un montón de dificultades y de incumplimiento a la ley, y más que nada hay un respaldo a la policía de que en cuanto hasta que no haya una formalización o una sentencia de condena está todo bien, y nosotros sabemos bien que la mayoría de los abusos policiales no se investigan. Por X motivos, también entendemos que la Fiscalía no le da la prioridad a estos temas, es así, y también por los inconvenientes que te conté, también hay que ponerse en el lugar de los fiscales que están en un mismo departamento y tener que investigar al mismo equipo, donde bueno, son los que te ayudan a investigar. El tema que me parece que hay que darle interés, como marcan las normas internacionales, los tratados internacionales, en cuanto a que el Estado está obligado a investigar estas situaciones rápidas. No podemos estar 2 años para investigar un abuso policial. Te pongo un ejemplo claro. Yo hice una denuncia en el año 2021, octubre, sobre un claro abuso policial, inclusive con un informe de médico forense donde constataba las lesiones y determinó que eran compatibles con el relato de la víctima, que era un muchacho de 18 años que había salido a bailar. Presenté la denuncia recién ahora, con el cambio de la Fiscalía, de casi 2 años, se comenzó a investigar. Entonces esas cosas no pueden suceder, y entiendo que el Estado está omiso en no investigar estos casos. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar aquí y además por traer la importante voz de los defensores públicos. Gracias. Continuamos ahora sí en el tercer bloque con otro tema en la letra chica. Espérennos. El acuerdo, para hablar en números redondos, es de $1 millón por año masiva para cada canal privado, 4, 10 y 12, por parte de Antel. Insisto, $1 millón masiva por año para cada canal, o sea, $3.600.000 por año, IVA incluido, que le paga Antel al 4, al 10 y al 12 en el total para tener esas señales en vivo y en directo por lo que antes se llamaba Vera TV, que ahora se llama Antel TV. Es decir, para tenerlo a disposición de los usuarios de Antel en sus teléfonos celulares. Bueno, el director de Antel, hablamos de esto hace un año, cuando el acuerdo apareció y se conoció y se supo y arrancó. El director de Antel por el Frente Amplio, por la oposición, Daniel La Rosa, que nos acompaña, plantea que esto se puede interrumpir, que es un acuerdo que se puede interrumpir y que está en el contrato la posibilidad de interrumpirlo, y que esto de momento no está haciendo negocio para Antel. Daniel La Rosa, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Antes de desmenuzar, nos gustaría ir a hace un año, cuando Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, así explicaba en perspectiva con Emiliano Cotelo el negocio. La discusión es a propósito del precio, ¿no? ¿De qué manera se definió? Pero mira, ¿sabe una cosa? No hay antecedentes en el mercado como para comparar o como para justificar una cifra. Incluso, según lo que ha trascendido, la cifra inicial que se había manejado era más alta, ¿no? Por supuesto, pero a ver, lo más importante es que acá nos estamos diferenciando
de nuestra competencia. Mire, ¿sabe una cosa? La crítica que me estarían haciendo hoy, si no hubiera sido en este sentido, me estarían diciendo Gurméndez dejó pasar y la competencia se le llevó estos contenidos que son los contenidos que los uruguayos más aprecian. Es un contrato, además, que en lo que refiere a Antel, nuestra obligación, lo que es cierto es que es un contrato por un año y que le da a Antel las opciones en función de los resultados. La Rosa, sobre esto que decía Gurméndez hace un año. Bueno, un poco de contexto, ¿no? Lo que pasó con este gobierno fue que en el 2019 nosotros teníamos una Antel TV, actualmente se llama así, que tenía muchos contenidos, porque tenía básquet nacional, tenía la NBA, tenía el fútbol de la selección mayor. Todos esos contenidos montón se fueron de torneos internacionales, sí, la Libertadores femenina, sí, tenía recitales. Bueno, juveniles, eso lo que pasó fue que cuando asume este nuevo gobierno dice, bueno, Antel no tiene que dedicarse a los contenidos. Es más, le cambian la sigla a Antel y le dicen estamos para conectarte. Cuando Antel está para mucho más que conectar. O sea, ya conectó a todo el mundo. Está para hacer más cosas. Entonces, entra este gobierno y dice, bueno, no estamos para los contenidos y bajan brutalmente las inversiones que uno hace en Antel TV. Las bajan 40% en términos reales. Eso es lo que pasa del 2019 al 2022. ¿no? Las producciones propias. Sí, todo. Y dicen que no van a producir, que no van a hacer producción propia, que no, los contenidos no son. Ahí va, 40% en contenidos en total, arrasando con las producciones propias. Claro, entonces, eso que provoca que la plataforma de Antel TV reduzca las visualizaciones. Entonces pasamos, según la encuesta de EUTIC, ¿no? Una encuesta que hace AGESIC, ¿no? Las plataformas, Antel TV tenía 28% de las visualizaciones en plataforma y ahora tiene 12%. ¿no? Eso es puramente porque se dijo que los contenidos no. Pero, como eso es una gran burrada, ¿no? Es una gran burrada, lo que hicieron después es, empezaron a virar eso. Porque no se puede sostener eso. O sea, se puede sostener electoralmente para decir que Antel gastaba plata al cohete, digamos, pero no se puede sostener después porque las propias estructuras de Antel, los gerentes dicen, tenemos que tener contenido. Es hacia donde va el mercado de telecomunicaciones. Perdón, a mí me llamó la atención en su momento cuando asume el gobierno que para justificar esa baja de inversión, el propio Gurméndez, me acuerdo en el momento, quedé estupefacto. Claro. No tengo problema en decirlo porque quedé estupefacto. Dijo, no, el mundo no va hacia ahí, hacia que las empresas de telecomunicación produzcan contenidos. El mundo va hacia lo contrario. Y qué sé yo, uno ve en el mundo que justamente se hacen cada vez más fuertes los canales propios de las empresas de comunicación. Claro, porque ¿qué pasa? Las empresas de telecomunicaciones son una avenida, son una calle. Por ahí transitan contenidos. Entonces, si uno no participa en ese negocio, se queda con la tajada del negocio más chica. Y por eso todas, Telefónica, Claro, Antel y todas las telefónicas en el mundo, lo que hacen es se van a contenidos para participar en parte de ese botín, ¿no? Entonces, Antel ya lo estaba haciendo en el 2019, lo cortaron abruptamente, pero después, como eso hace insostenible Antel y la presión, digamos, de todo el mundo pidiendo contenidos, de los gerentes, de los funcionarios, todo el mundo que conoce el mercado sabe que tenemos que ir hacia ahí, no pudieron contener eso y de alguna manera tenían que mostrar hacia la interna de que algo se estaba haciendo en contenidos. Entonces empiezan a introducir algunos contenidos. Aparecieron algunos partidos de la eliminatoria, que fue un fracaso porque la quisieron cobrar, porque decían que nosotros no monetizábamos bien. No, nosotros monetizamos de otra manera. Entonces, bueno, fue un fracaso cobrar la eliminatoria, entonces al final la pasaron gratis. Y así fueron incorporando a poquito, ahora también tienen de vuelta el fútbol femenino, ¿no? Y fueron incorporando alguna otra cosa, tenemos el acuerdo con Disney. El Mundial estuvo, que eso debe haber generado muchas visualizaciones. El Mundial, por supuesto, pero fue una contratación que se hizo en el anterior gobierno.
Yo quiero ver a ver si ahora contratan el Mundial, porque ahora estamos negociando el Mundial y yo quiero contratarlo, pero poco me entero, ¿no? Entonces, habría que contratarlo porque es un gran negocio. Digamos que las visualizaciones que hay en un Mundial son muy superiores, las que hubo en este último Mundial, son muy superiores a todo este contrato, a un año de este contrato, que es un desastre para Antel, ¿no? El contrato de los canales. Yo ahora voy a eso. Entonces, después que se cortaron, se cambió el discurso y se empezó a incorporar contenidos. Y nosotros apoyamos la mayoría de ellos, pero no este contenido. Porque, ¿qué pasa? Los canales uruguayos pusieron determinadas limitaciones para este contenido. Es un contenido defectuoso para Antel. Antel TV se puede ver en televisión, se puede ver a través de streaming, se puede ver de muchas maneras. Pero para los canales solo se puede ver en pantalla chica. Perdón, ¿cómo se ve Antel TV en televisión? Bueno, se puede proyectar a partir de tu celular, lo puedes proyectar, lo puedes castear, digamos. Poniendo a dialogar el celular con la tele. También puedes hacerlo a través de algunos aparatos que se llaman Antel Box o similares, que son un Android TV, que uno hace una televisión inteligente de ahí. Ajá. Bueno, se puede además puede ver una laptop. Sí, en una laptop. Se puede ver de las diversas maneras que se puede ver ahora un contenido, ¿no? En streaming. Pero el acuerdo con los canales solo lo permite ver en tu celular. Entonces, ahí fue la primera objeción que dijimos. Bueno, mira, primero, Antel TV se puede ver en todas las digamos, se puede ver en todos los laptops, en todos los dispositivos, pero no se puede, los canales no se pueden ver en todos los dispositivos. Bueno, eso es una gran falencia de este acuerdo. Pero ¿qué pasa? Porque no querían que compitiéramos con el cable, cuando nosotros lo que estamos haciendo es compitiendo con el cable, de última, ¿no? Entonces, claro, el acuerdo de los canales pusieron como condición eso. Entonces, ya no nos sirve, por ese no nos sirve. Pero además, no nos sirve porque uno podría decir, bueno, cada cosa tiene su precio. Bueno, pero el precio es carísimo, es carísimo. Es más, cuando este $1.000.000 que se le paga a cada uno, se hizo una evaluación que estaba mal hecha. O sea, una evaluación, bueno, algunos que son economistas hacían un flujo y no lo descontaban, por ejemplo. Entonces, claro, si uno hace un flujo de ingreso y no lo descuenta, eso es un desastre desde el punto de vista económico. Pero no, lo hacían eso y además tenía otras cosas que tomaban un tipo de cambio de 46 el año pasado. Entonces, ahí le cerraba un número que le daba casi cero. Entonces yo le dije, pero ni el flujo que ustedes hicieron de ingresos nos da. O sea, yo apenas... Casi cero entre inversión y ganancia. Claro, claro, porque ¿cómo descuenta? Cuando vos das algo gratis en televisión, ¿cómo se calcula el beneficio? Claro, el beneficio se calcula básicamente con 3 componentes. Una es aumento de la venta de datos. Seguro, sí. Otro es fidelización, ¿no? Uno de alguna manera le da al usuario algo y él se queda contigo porque le das. Y otra es satisfacción al cliente. O sea, que es algo similar en el sentido de que, bueno, te doy algo, no me quedo por esto, pero es que te estoy dando un valor en mi contenido, en mi celular, ¿no? Entonces, esos 3 ítems, el que pesaba más era y es los gigabytes que vos vendés, ¿no? O sea, el consumo. De datos. El consumo de datos. Pero ¿qué pasa? Antel tiene grandes ofertas ahora, ¿no? Entonces, tiene grandes ofertas. Baja el precio por giga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eso no lo estoy teniendo, porque si yo tengo un contrato, tengo gigas, me sobran gigas. Entonces, ¿qué gano ahí? Nada. No estoy ganando nada porque no es adicional. Pero además, como es un contenido tan preciso y que tenés tantas alternativas, porque tenés aire, tenés cable para verlo, entonces solo se ve en algunas zonas del país. Y quiere decir que en las zonas donde no tenés televisión por aire no tenés cable. Entonces la demanda fue la mitad de lo que ellos prevían. Entonces con esa demanda, con esa poca monetización que tienen, el negocio ya daba malo antes, pero ahora da desastroso. Entonces, a lo que voy es, ya en este primer año, según las cuentas de ellos, los primeros 7 meses perdimos, la cuenta hecha por Antel, ¿no? Con unas hipótesis muy, muy optimistas, los primeros 7 meses dan $800.000 de pérdida. El cálculo anualizado que yo hago ahora con los datos actuales me da 2,5 millones de pérdida el primer año.
Y 6 millones de pérdida en los 3 años. O sea, pagamos 9 y perdemos 6 de eso. No llegamos a desquitar. Entonces, lo que estoy planteando es, bueno, la alternativa que tenemos es rescindir. Porque al año se podía rescindir. Eso hay que anunciarlo 60 días antes del vencimiento del contrato y eso pasa el 15 de junio. Y por tanto, el planteo de este representante del Frente Amplio va a ser rescindir ese contrato y el contenido podría ser interesante si uno lo renegocia en el sentido de que la calidad del producto es un producto homogéneo a los demás, se pueda proyectar, se pueda castear, se pueda ver en pantalla grande y además el precio que sea acorde a la demanda que está teniendo. No tenemos más de 3.000 usuarios por día que ven ese producto. Fíjense que eso es un cuarto de punto de rating, no es nada. Bueno, no hay nadie que lo vea y yo planteo que es solo pérdida para Antel. Cambiemos la pisada, rescindamos el contrato y renegociemos de acuerdo a la demanda y a un producto que tenga calidad que debe tener Antel TV. Daniel La Rosa, gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Y nosotros por hoy nos vamos, Juli. Es verdad, fue un programa cargadito con muchos temas. Por suerte, porque por un par de días no nos vamos a estar viendo. Es verdad, porque hay NBA este miércoles y el lunes, así que el miércoles de la semana que viene, y ya termina, la NBA. Se define sí o sí. Volvemos a tener nuestro lugar. A partir del miércoles de la semana que viene, miércoles y lunes religiosamente, si todo anda bien y es normal, tendrán la letra chica al aire a las 21 horas. Ya se viene Línea de 3. Muchas gracias por estar ahí del otro lado.